Y el tema es: preocupémonos en cumplir lo que nos resta en la vida cristiana antes que venga nuestro Redentor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle lectura. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, como nosotros sabemos, que desde que Jesucristo, ¿cierto?, salió a su encuentro, no ha dejado de predicar y enseñar de manera presencial o a través de cartas, amén, a distintas ciudades del Evangelio de salvación, amén, y de enseñar lo que como hijos de Dios debemos hacer, amén, o dejar de hacer también. Él sigue instruyendo al pueblo de Dios, siempre el apóstol Pablo preocupado, ¿no es cierto?, de los creyentes, que no hayan dudas sobre la venida del Señor y de sus propósitos para con su pueblo, amén. El verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Los tesalonicenses fueron, ¿no es cierto?, bien instruidos acerca del regreso de Jesús y otros asuntos proféticos, amén. Pablo les enseñó de los tiempos y de las ocasiones en relación con el regreso de Jesús. Ellos tenían una noción de los tiempos proféticos y podían discernir al ver lo que estaba aconteciendo día a día, amén. Nosotros también podemos hacer eso, nosotros también podemos discernir lo que está aconteciendo hoy en día, amén, que se está cumpliendo, acabar la palabra del Señor. Pablo estuvo con los tesalonicenses anteriormente, amén, por unas semanas, dice en Hechos, capítulo 7, del verso 1 en adelante. Dice que Pablo y Silas, ¿no es cierto?, continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, amén, y él iba a una sinagoga de los judíos. Pablo fue durante 3 sábados seguidos, dice la palabra del Señor, amén, dice, y habló con los judíos en ese lugar, les leía la Biblia, o sea, les leía la palabra del Señor y les probaba a través de la Biblia que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, amén, resucitado, y que de él hablaba siempre. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿no es cierto?, se presentó a su vida y él pudo conocer la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con él, así como nosotros también un día se nos acercó Jesucristo a nuestras vidas y hoy en día podemos hablar, podemos predicar de la palabra del Señor, amén. Que el Señor les bendiga. Les enseñó también sobre los tiempos a los de Tesalónica, amén, y las ocasiones proféticas en relación con el regreso de Jesús. Pablo se sorprendería de que algunas personas en la actualidad consideraban el regreso de Jesús como una enseñanza poco importante. Amén. Ellos no estaban muy preocupados, ¿no es cierto?, de la venida del Señor. A lo mejor la miraban por tardanza, así como nosotros muchas veces como hijos de Dios miramos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús también criticó a los religiosos, amén, porque no pudieron discernir las señales de los tiempos. Dice en Mateo capítulo 16, del 1 al 3. Recordemos que los fariseos y saduceos constantemente querían tentar a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, ¿no es cierto?, y pidiéndole que le mostrase señales en el cielo. Amén. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que mostrase señales del cielo. ¿Ven? Todo eso lo hacían con un mal propósito, ¿no es cierto?, para poder tentarle solamente, porque ellos sabían de la Biblia, ellos sabían de la palabra del Señor,
pero no la ponían por obra, que es diferente. Amén. Que el Señor nos ayude. Nosotros deberíamos, ¿no es cierto?, observar al mundo que nos rodea para poder estar al tanto de los tiempos y de las señales que día a día vemos y no ser solamente religiosos. Muchas veces caímos en lo mismo que los fariseos, que los saduceos. Amén, que el Señor nos ayude. Caímos en una religiosidad. Amén, que el Señor nos ayude y nos encerramos en una burbuja. En vez de ver, ¿no es cierto?, de abrir nuestra mente espiritual y discernir que estamos en tiempos finales, mis hermanos. Amén, estamos en tiempos peligrosos, donde los cristianos ya son perseguidos, son torturados. Nosotros vemos diferentes países, a lo mejor nosotros tenemos libertad de culto aquí en Chile, pero hay otros países que están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo torturados. Amén. Ya está la persecución en el mundo. Amén. Y todo esto dice la palabra que son principios de dolores. Las guerras, las pestes, una tras otra. Una peste todavía ni se va y llega otra. Amén. Las devastaciones climáticas que hay en diferentes países, y nosotros vemos que hay países que se están muriendo completamente vivos en calor, no se aguanta el calor. Otros países que están siendo devastados por la lluvia. Amén. Vemos como el hombre también se ha corrompido a tal magnitud que a todo lo malo hoy en día le dice bueno. Para el hombre todo es bueno. Amén. Que el Señor los ayude. Amén. Y también, ¿por qué no decirlo?, el adormecimiento del pueblo de Dios. Muchas veces dormimos, ¿no es cierto?, en el mundo de la indiferencia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque el Señor ya viene, Jesucristo ya viene, y nosotros muchas veces dormimos, tratamos de levantarnos, pero nuevamente volvemos a ese mundo de la indiferencia. Amén. Que cae lamentablemente, en lo mismo caemos día a día. Estamos muchas veces también permisivos, aguantamos el pecado, aguantamos la avaricia, la mentira, los pleitos, las diserciones, el adulterio. Que el Señor nos ayude. Porque cambiar la palabra de Dios a conveniencia nuestra es adulterio. Adulteramos la palabra del Señor. ¿Cuántas iglesias hoy en día han adulterado la palabra del Señor? Amén. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mire, escuchando a espíritus engañosos. Hay muchos en el mundo afuera que quieren escuchar lo que ellos quieren nomás, pues. Amén. Cuando se les habla la palabra del Señor como a Él no les gusta, no les agrada. Amén. A espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios. Que el Señor nos ayude. No solamente nos dice doctrinas falsas, sino que doctrinas de demonios. Amén. Que el Señor los reprenda en este día. Amén. Y no podamos nosotros confundirnos. Amén. No apartarnos de la palabra del Señor. No apostatar de la fe, no negar del poder de Dios, no negar de la palabra del Señor, que podamos seguir adelante. Amén. El verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amén. Los tesalonicenses sabían, amén, y habían sido enseñados que no podían saber el día del regreso de Jesús. Ese día permanecía desconocido y llegaría como sorpresa, amén, como ladrón en la noche. Dice, un ladrón, ¿qué es lo que hace? No anuncia el tiempo exacto, no anuncia el tiempo de su llegada, de su venida. Él llega y llega a robar, ¿no es cierto? Pero la diferencia, la gran diferencia, que dice la palabra del Señor, que Jesús vendrá como ladrón. No es un ladrón, porque Él no viene a robar lo que no es de Él. Él viene a arrebatar a su pueblo, Él viene a arrebatar a su iglesia, lo que le pertenece a Él, a su cuerpo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Un ladrón, ¿qué viene a robar? Lo que no es de Él, lo que no le pertenece. Amén. Y Pablo indicó que ellos conocían, ¿no es cierto?, el tiempo o el día que el Señor vendrá. No podía ser definitivamente conocido, pero sí debían estar preparados para ese tiempo. Nosotros no conocemos el tiempo. Amén. El día exacto no lo sabemos. Amén. Pero sabemos que Jesús viene.
Amén. ¿Sabemos que Jesucristo viene? Amén. Parece que no sabemos que Jesucristo viene. Amén. Porque nosotros sabemos que cuando, ¿no es cierto?, las mujeres empiezan con sus contracciones cada vez más seguido, es porque el hijo o la hija ya nacerá, ¿cierto? En el médico, la matrona o el médico, ¿qué hace? Le da una fecha. Le dice, tal fecha usted va a dar a luz. Amén. Nosotros eso no lo sabemos. Nosotros tenemos que ver a través de la palabra que este mundo está con dolores de parto, pero no sabemos el día, ¿no es cierto?, que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo ciertamente no iba a poner fecha, ¿no es cierto?, en relación con la profecía. Y Jesús también prohibió que se estableciera fechas cuando dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie la sabe. Amén. Ni siquiera los ángeles lo sabían. Solo nuestro Padre Celestial, solo nuestro Dios sabe el día y la hora que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, por su iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos? Amén. ¿Cómo debemos prepararnos, mi hermano? ¿Solo, no es cierto, escuchando los 10 mandamientos? ¿Solo haciendo una que otra cosa? No, mi hermano, debemos seguir adelante. Pablo aquí da varios consejos o mandamientos, ¿no es cierto?, para que el pueblo o la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto?, haga, para que esté despierta y no durmiendo, como las vírgenes insensatas. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, las vírgenes insensatas, que aquellas que cabecearon, aquellas que se estaban durmiendo, vino el esposo y se quedaron. ¿Por qué? Porque estaban cabeceando, estaban durmiendo. O sea, no estaban aprendiendo de su palabra, o sea, no estaban haciendo la palabra del Señor, no estaban trabajando, no se estaban moviendo en la vida espiritual, sino que ellas estaban ahí descansando, estaban durmiendo. Por eso se quedaron, por eso no tenían aceite en sus lámparas. Amén, pero que el Señor nos ayude a nosotros no ser insensatos, no ser hombres ni mujeres insensatos, sino que estar preparados para la venida del Señor. Amén, porque como dice ahí en el verso 5 del 1 Tesalonicenses 5, que somos hijos de luz y no de tinieblas. Amén. Pablo sabía que los de Tesalónica, ¿no es cierto?, eran cristianos, ya conocían de la palabra del Señor, por eso le decía, ustedes son luz, no son tinieblas. O sea, como luz debemos andar. Amén. Debemos alumbrar este mundo que está lleno de tinieblas. Debemos seguir adelante, ¿no es cierto?, sin desmayar, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Y para eso, primero que todo, debemos estar, ¿no es cierto?, como dice el verso 8, sobrios. Amén. O sea, debemos ser cristianos equilibrados, lúcidos, despiertos, sobrios. Los borrachos, ¿cómo andan? De aquí para allá, durmiendo, no saben ni siquiera lo que hacen. Nosotros debemos estar lúcidos para nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar despiertos espiritualmente. Amén, buscando del Señor, buscando de su Espíritu Santo, preocupándonos, ¿no es cierto?, de nuestra vida espiritual. Cuando nos sintamos el poder de Dios, cuando veamos que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que nuestro Señor se ha alejado, y no es que Él se ha alejado, somos nosotros que nos alejamos de la presencia de nuestro Señor. Amén. Por eso debemos estar lúcidos, ¿no es cierto?, que nuestro vestido también espiritual, la coraza, sea la fe, amén, el amor, y cubrirnos con el yelmo de la esperanza de salvación, porque ningún soldado va a una batalla sin su coraza, ¿cierto? Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que los soldados cuando van a la pelea, ¿cómo van? Van bien armados. Amén. Van ellos bien armados para poder ganar la pelea, para poder ganar la guerra. Y ningún cristiano puede vivir una vida cristiana espiritual sin fe y sin amor. Amén. Y el yelmo es lo que protege la cabeza del soldado. Por eso debemos mantener nuestros pensamientos protegidos. Amén, con ese yelmo, amén, que es la esperanza que nuestro Salvador viene. Amén, que Dios les bendiga. Si ya tenemos estas 4 cualidades, digamos, ya en nosotros, bueno, empecemos a trabajar lo que nos resta. Amén. ¿Y qué nos resta? Pablo aquí exhorta y nombra, por decirlo, algunos mandamientos que como cristianos debemos cumplir.
mientras nos preparamos, ¿no es cierto?, para la venida del Señor, porque no nos podemos quedar sentados sin hacer nada mientras viene el Señor. Yo voy a esperar aquí al Señor, total, voy a esperar que venga. Pero no, debemos trabajar. Si la palabra dice que uno tiene que trabajar en la viña del Señor, amén. Por eso Pablo aquí exhorta, ¿no es cierto?, al pueblo de Tesalónica, a que ellos tienen que seguir trabajando, que ellos tienen que seguir haciendo, cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, amén. En el verso 11 dice, animaos unos a otros. Yo anoté, creo que son 22, ¿no es cierto?, palabras que Pablo nos exhorta, ¿no es cierto?, o les enseña al pueblo de Tesalónica que ellos tienen que hacer. Amén. Dice el verso 11, animaos unos a otros. Amén. Y también dice, edificaos unos a otros. Ahí van dos. Amén. Alentarnos a seguir adelante. No era que no hubiera ánimo, ¿no es cierto?, entre los tesalonicenses, pero debían seguir animándose unos a otros. Nosotros a lo mejor no estamos desanimados, pero igual tenemos que seguir animándolos unos a otros, amén, edificándonos unos a otros. Edificar significa desarrollar, crecer, amén. La idea es que todos crezcamos juntos como iglesia, amén, sea en el área que tengamos, ¿no es cierto?, el poder de desarrollarnos y de crecer, amén. Yo estos dos párrafos, yo los comparé, o pensé, mejor dicho, en los pastores y en los líderes, amén. Ellos tienen que estar animando, ¿no es cierto?, al pueblo cada día. Ellos tienen que estar edificándolos también al momento de que el hermano haya hecho el aseo, por ejemplo. Que el pastor o el líder le diga, hermano, bien, hermano, Dios le bendiga, hizo bien el aseo, dedicado para Dios, predicó bien la palabra, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le dé más sabiduría. Amén, los coristas, que Dios bendiga a los coristas y cada día los levante. Debemos animarnos, debemos edificarnos unos con el otro. Amén. Debemos ser así, hermano, debemos demostrar el amor. Amén. El verso 12, que es el número 3, dice, reconozcan a los que enseñan o a los que trabajan. Amén. Desde la hermandad hacia los líderes o viceversa, desde los líderes hacia la hermandad, ¿no es cierto? Hoy en día es tan difícil reconocer a los hermanos que trabajan en la obra del Señor. Muchas veces pensamos nosotros que lo hacemos mejor que el de al lado, que lo hacemos mejor que el hermano, que lo hacemos mejor que la hermana. Pero no, dice la palabra que debemos reconocer a los que nos enseñan o a los que trabajan. Aquí hay muchos que trabajan en la obra del Señor y aquellos que no, les animo a que puedan trabajar en la obra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Número 4, que es el verso 13. Amén. Dice que tenerlos en mucha estima y amor por trabajar en la obra del Señor. Amén. Ahí dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Ven? Tenemos que tenerlos de mucha estima a todos los hermanos que trabajan. Amén. Sea en el área que sea, ¿no es cierto?, haciendo el aseo, sea predicando, sea coordinando, estando en la puerta, amén, estar clamando, estar en la oración, amén, que el Señor los bendiga, amén, tenerlos de mucha estima y en amor. Se supone que como hijos de Dios ya el amor está en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén. Número 5, tener paz, dice también, tener paz entre vosotros, amén. Debemos tener paz, debe haber la paz, debemos demostrar la paz el uno con el otro. Bienaventurados, dice la palabra del Señor, los pacificadores, porque ellos verán a Jehová. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude para que nosotros poder seguir adelante. Amén. En Mateo 5:9 dice, porque ellos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces debemos tener Así como nosotros predicamos que Jesucristo es la paz y Él es el que nos da la paz, demostremos que hay paz en nuestras vidas, en el momento que hay dificultad, en el momento que hay problemas. Amén.
porque todos tenemos pensamientos diferentes, todos tenemos actitudes diferentes, pero debemos, ¿no es cierto?, tratar de resolver cada problema con paz y armonía en nuestras vidas. Amén. El número 6, amonestar a los ociosos. Que el Señor los ayude, porque de repente nos ponemos harto ociosos, no queremos hacer nada, no queremos trabajar, no queremos nada, no queremos que nos manden nuestros pastores, que nuestros líderes tampoco nos manden, nuestro líder nos dice algo y no queremos. Que el Señor nos ayude para no ser ociosos, amonestar a aquellos ociosos, amén, pero amonestarnos con amor, porque se supone que nosotros tenemos amor, como dije antes, y poder amonestarnos con amor, hermano. Vamos, trabajemos la obra del Señor, vamos, adelante, tenemos que trabajar en esta viña. Amén, que el Señor nos ayude. El número 7, alentar a los de poco ánimo, que queda en el verso 14 igual. Alentar a los de poco ánimo, amén. Debemos alentar a los hermanos. Debemos alentarlos unos con otros para poder seguir adelante. Levántese, hermana, levántese, hermano, vamos, sigamos adelante, que gran bendición nos espera, esa vida eterna, esas calles de oro, ese mar de cristal nos espera ahí. Pero si nos esforzamos, nos animamos. Hay hermanos que siempre tienen problemas, que les cuesta levantar su vida espiritual. A lo mejor hay hermanos más fuertes y hay otros hermanos más débiles. Pero nosotros, aquellos débiles, debemos apoyarlos, debemos levantarlos. Amén. Que el Señor nos ayude. Como dice el 8, sostener a los débiles. ¿Ve? Debemos sostener a los débiles. Número 9, ser pacientes con todo. También ser pacientes con los débiles. Amén. Muchas veces nos cansamos. Pucha, esta hermana no se levanta nunca. Lleva un año o meses, ¿no es cierto?, de caída y no se ha podido levantar. Pero tengamos la paciencia y sigamos animándole, sigamos sosteniéndolo. Amén, porque va a llegar el día en que ella se va a levantar. Amén, y va a alabar al Señor como Dios quiere realmente. Amén. El número 10, que es el verso 15, dice que ninguno pague mal por mal. Uy, que nos cuesta eso. Amén, que nos cuesta, porque todavía estamos en la ley antigua, ojo por ojo, diente por diente. Pero que el Señor nos ayude a no pagar mal por mal, sino al contrario, bendecir a aquellos que nos maldicen. Amén, así dice la palabra del Señor. Amén, es difícil, pero no es imposible, porque si tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, lo podemos hacer. Amén. El número 11, seguir siempre lo bueno para con todos. ¿Ve? Debemos seguir siempre lo bueno. Dios es bueno en todo tiempo con nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos ser buenos con los demás? Si nuestro Dios es nuestro gran ejemplo. Amén. El número 12, que es el verso 16. Estar siempre gozosos. Amén. Estar siempre gozosos, que el gozo no se los quite. A pesar de los problemas, todos tenemos problemas, enfermedades, no decaemos, pero que el gozo del Señor permanezca en nuestras vidas, que siempre estemos gozosos, que demostremos el gozo en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude para nosotros poder seguir adelante, alabando al Señor, bendiciendo al Señor. Amén. El verso 17, orar sin cesar. Nosotros sabemos que debemos orar en todo tiempo. Amén, que siempre debemos orar los unos por los otros. Hay tanta necesidad hoy en día, así como en la iglesia como afuera. Hay mucho por qué orar. Amén, que podamos seguir orando, que podamos seguir trabajando en la obra del Señor, en la oración. 14, el verso 18, dad gracias en todo. Eso es lo que predicamos la vez anterior en el culto de mujeres. Amén, dar gracias al Señor. ¿Por qué? Aquí dice Pablo, ¿por qué? Porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. Debemos dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios, no es la mía, no es la suya. Amén. Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias, debemos ser hijos agradecidos. Amén. En todo tiempo. Amén. El verso 19 dice, no apaguéis el Espíritu, o no dejar al Espíritu Santo. Amén. Muchas veces apagamos el Espíritu que hay en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Amén. Con nuestros pensamientos, quizás, con nuestra vanagloria. Muchas veces somos vanagloriosos. Apagamos el Espíritu Santo por nuestra soberbia, por nuestra altivez. El Señor nos quiere a todos nosotros humildes.
Amén, que reconozcamos que todo es gracias a Dios, todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, no apaguemos el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, en nuestros corazones, que día a día se mueve aquí en la iglesia. Amén, ¿se mueve aquí en la iglesia o no? Sí, mis hermanos, confía en el Señor que el Espíritu Santo está aquí. Amén. El número 16, el verso 20, dice, no menospreciar las profecías cuando el Espíritu Santo está hablando. Muchas veces necesitamos que un hombre o una mujer venga a hablarnos, ¿no es cierto? Pero cuando la profeta mayor habla a través del Espíritu Santo, no le hacemos caso. Muchas veces venimos, necesito respuesta, vengo a la casa de Dios a buscar respuesta. Amén. Y no la encontramos. ¿Pero por qué no la encontramos? Porque no recibimos la profeta mayor, no recibimos la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, amén, para poder recibir la palabra del Señor. Amén. Número 17, que es el verso 21. Examinarlo todo. Amén. Todo debemos examinar, todo debemos meditar. Amén. Debemos meditar en la palabra del Señor. Debemos meditar cuando, ¿no es cierto?, se derrama el Espíritu Santo, si es de Dios o no es de Dios. Porque hay muchos que entran aquí, dice la palabra del Señor, que hay muchos profetas falsos, muchos engañadores. Amén. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo también entra cuando estamos aquí alabando al Señor. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos examinarlo todo, amén, y retener lo bueno también. Amén. Lo malo apartémoslo, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Dejémonos en nuestro corazón solo lo bueno y no lo malo. Amén, porque somos al revés, a veces dejamos lo malo. No, si la hermana me habló a mí solamente, no le habló a nadie más. Me voy enojado porque la hermana me tiró todas las chirolas a mí. ¿Ah? Y retenimos todo lo malo, los malos pensamientos, retenimos todo lo malo. En vez de irnos bendecidos, no nos vamos bendecidos. Pero el Señor quiere bendecirnos y a eso venimos nosotros, a ser bendecidos por Dios. Amén. Número 19, el verso 22, dice, abstenerse de todo mal. Amén. Rechazar, debemos rechazar todo lo malo. Amén. Debemos rechazar el mal que el enemigo muchas veces quiere poner en nuestras vidas. Amén. Y reprenderlo en el nombre de Jesús, reprender todo lo malo. Amén. Número 20, el verso 23, dice, guardarse irreprensible, o sea, sin pecado, o sin ser reprendido, ¿no es cierto?, por algo malo, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, sea dedicado y guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Debemos guardarnos enteros. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo. El Señor no quiere solamente nuestro espíritu, quiere todo de nosotros. Debemos guardarnos para el Señor, debemos guardarnos para Dios. Amén. Tener cuidado lo que hablamos, tener cuidado lo que vemos, tener cuidado para dónde vamos, tener cuidado de todo. Amén. Porque Cristo quiere un pueblo santo, un pueblo santificado de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Número 21, el verso 25, dice, orar por los que proclaman el Evangelio. Amén, que el Señor nos ayude para orar por los evangelistas, por los predicadores, para estar en constante oración por ellos, porque es una lucha grande para aquellos que predican, para aquellos que evangelizan, que hablan, ¿no es cierto?, de persona a persona. Cuesta tanto hablarle a las personas hoy en día, porque no quieren nada con Dios. Tienen problemas, dificultades, pero ya no quieren a Dios. Amén. Pero no es por culpa de Dios, por culpa de nosotros. Pero que el Señor nos ayude a nosotros a orar por aquellos, amén, que predican, que pregonan la palabra del Señor. Amén. Número 22 y último, que es el verso 26, dice, saludar a todos los hermanos con ósculo santo, o sea, con un beso santo, sin malicia. Amén. Que en nuestra vida haya santidad. Que nuestra mente, nuestro corazón cada día esté limpio. Amén. Y podamos saludar a nuestros hermanos con un ósculo santo de corazón. Amén. Que el Señor los ayude. Amén. Y para terminar, esto es lo que el apóstol Pablo enseña, ¿no es cierto?, por intermedio de esta carta. Y quiere que todos nosotros, como hijos de Dios, leamos y hagamos en nuestras vidas
para no ser sorprendidos, ¿no es cierto?, en la pronta venida de nuestro Salvador y Señor. Y termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Todo esto debemos trabajar en nuestras vidas, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está pronta, mis hermanos. Jesucristo ya viene y nosotros lo vemos que ya Jesucristo ya viene y debemos estar preparados. Amén. No mirar por tardanza la venida del Señor. Puede ser hoy, puede ser más rato, puede ser mañana. No sabemos el día y la hora, pero por mientras que estamos aquí, que Dios nos da un día más, una oportunidad más, debemos trabajar en la obra del Señor y trabajar. Amén. Seguir trabajando todos los días. Y no apartarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie.